Voy a hablaros en este vídeo de un tema muy importante que es la soldadura. La soldadura, evidentemente, a nosotros nos incumbe el tema de los conectores, cables y demás. Y además es un tema que hay que ir con mucho cuidado porque a veces se nos puede desoldar una clavija cuando pegamos un tirón a un cable, se nos puede soldar un cable, los pines, por ejemplo, si tenemos un XLR se nos desuelda el pin número 3, entonces perdemos el balanceado, entonces vamos a tener ruido, vamos a tener problemas de ruido de masa posiblemente, y si perdemos el pin 2 pues vamos a dejar de llegar la señal. Entonces es importante saber cómo gestionar este tema, porque bajo mi punto de vista siempre en la maleta de un técnico tiene que ir un soldador, tiene que ir estaño, tiene que ir los elementos necesarios para poder hacer una soldadura. A mí me ha pasado, incluso, no el hecho de que tengas que reparar algo, pero sí en una instalación o en un evento, que hay un cable que no tenemos. Imaginaros que tenemos que, yo qué sé, enchufar una guitarra acústica. No sería lo correcto porque sería alta impedancia, pero una guitarra acústica, una entrada de micro con un cable corto de 2 metros o 3 metros, ese cable debería ir TRS o TS, y en el otro lado tenemos que poner un XLR. Este cable no está hecho, normalmente no lo vamos a encontrar, entonces lo tenemos que hacer. Y a veces de emergencia, en el momento de un concierto, porque no llevamos cajas de inyección por lo que sea, tenemos que hacer ese cable. Tan fácil como que cogemos nuestro soldador, si lo sabemos hacer, y hacemos el cable. Cuestión de 3, 4, 5 minutos vamos a tener ese cable y nos va a solucionar un problema que de otra forma sería complicado. Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir para hacer una buena soldadura? Lo principal para hacer una soldadura es estar en un sitio donde nos podamos relajar mínimamente, aunque estemos en un directo, nos podamos relajar, porque el soldador es un elemento que se calienta mucho, se calienta a 400 grados para poder fundir el estaño. Entonces nos puede en un momento dado fastidiar un cable. O sea, nosotros tenemos un soldador, se cae encima de otro cable y nos lo puede fastidiar. Y sobre todo nos puede, en un momento dado, quemar. Las quemaduras de un soldador pueden llegar a ser graves porque, ya os digo, son 400 grados y puede ser bastante peligroso si no vamos con cuidado. Por tanto, a la hora de soldar, poneros en un sitio que lo tengáis bien controlado, que lo tengáis todo correcto, y yo para lo que suelo hacer es preparar los materiales. O sea, la primera parte sería preparar los materiales. Preparar materiales. O sea, sí, tanto los conectores como los cables, como todo lo que tengo que poner en el soldador, o sea, que tengo que soldar, todo puesto de manera que lo vea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hacemos un cable, una de las cosas que casi siempre nos suele ocurrir es que al desmontar el conector no pensamos a poner la parte trasera. Entonces soldamos el cable, lo tenemos hecho y nos quedamos con las partes traseras. Por parte trasera me refiero a esto. Esto es un conector XLR macho. Entonces, claro, yo desmonto el conector. ¿Qué hago? Sueldo aquí los pines. Bueno, no lo voy a sacar. Sueldo los pines, pero no me acuerdo de poner la parte de atrás. Claro, cuando está soldado, ¿qué tengo que hacer? Volver a desoldar para entrar esto en el cable. Por tanto, si os acostumbráis a trabajar un poco con una metodología, yo siempre lo hago así, o sea, desmonto los conectores, los coloco, cojo el cable, paso a lo primero las partes que tienen que ir dentro del cable, y de esta manera ya no voy a tener ese problema. Es evidente que me ha pasado más de una vez y no hay problema por reconocerlo, porque a veces va rápido, coges, sueldas, y cuando has soldado dices, anda, me he dejado la parte de atrás. Entonces, para mí, una cosa importante es preparar los materiales. Luego lo veréis en el vídeo. Lo siguiente sería, en el caso de soldar un conector, preparar el cable. O sea, preparar el cable. Preparar el cable parece que no es una cosa tan importante, pero sí lo es. Básicamente porque el cable muchas veces viene con protectores, lo que serían los cables
individuales. Ahora estaremos hablando de un cable balanceado, tenemos una malla y tenemos dos cables. Estos dos cables muchas veces vienen forrados con fundas negras que son conductores también. Hay que quitarlos. Si no quitamos esas fundas negras, nos vamos a encontrar que estamos cortocircuitando la señal, por tanto tampoco nos va a funcionar. Por tanto, preparar el cable es una parte también importante. Preparar el cable, perlarlo correctamente, perlarlo justo que necesitamos, no dejar trozos enormes, sino un trozo muy pequeñín, simplemente que nos baste para poder ponerlo en el conector. Entonces, preparamos el cable, luego otro paso sería estañar el cable. Que esto ya entraría dentro de lo que sería propiamente la soldadura. El cable lo estañamos, las puntas que hemos pelado, el cobre, con unas gotitas de estaño. Una vez está estañado, hay que ir con cuidado porque quema, pero también muy rápido para no fundir los plásticos, porque si no se funde el plástico, ya lo tendremos listo. Hemos estañado el cable. Cuarto paso, estañar el conector. Cuando tenemos el conector estañado, que se hace exactamente igual que el cable, como veréis, simplemente el hecho de soldar es juntar cable y conector, darle calor, se funde el estaño en los dos lados y automáticamente quitamos el soldador, se queda pegado, se queda soldado. Y es una soldadura fuerte, o sea, una soldadura que de hecho tenemos que tirar para ver si nos ha quedado correctamente soldado, porque si no queda bien soldado, pegaremos un tirón, se irá, quiere decir que no hace contacto. Debemos comprobar siempre que funciona, que está soldado correctamente. Entonces esto sería el conector y ya no lo pongo. El quinto paso sería soldar este conector al cable que nosotros hemos preparado. Es importante, fijaros, que la soldadura quede brillante, que lo que es la soldadura quede brillante, que no queden manchas marrones de la resina. Como veréis, el estaño lleva una resina, que no sea, a veces se llama soldadura fría. Cuando hablamos de soldadura fría nos referimos a que la resina ha hecho una capa y no hace contacto correcto. De últimas, una soldadura se ve si está bien hecha, y si no, ya digo, de últimas, pues cogemos un tester y comprobamos si hay contacto. Si tenemos contacto, entonces quiere decir que la soldadura la hemos hecho correctamente. Estos serían un poco lo básico. No os voy a explicar soldar cable con cable, porque considero que es una cosa que yo no he hecho nunca y prefiero no hacer nunca. ¿Por qué? Porque cuando juntamos cable con cable, siempre hay posibilidad de averías, siempre hay posibilidad de que uno de esos cables se toque con el resto y entonces nos da un problema. Por tanto, lo que hacemos es, en nuestro ámbito, como no es tan crítico, podemos hacer cables con un rollo de cable, compramos un rollo, si es demasiado corto, mejor cortamos otro cable más largo y este que es más corto nos va a servir para otro día sin ningún tipo de dudas. Lo ponemos en nuestra caja de cables y seguro que algún día ese cable nos va a servir, pero yo prefiero nunca hacer conexiones cable con cable porque posiblemente nos darán problemas. Sin más historia, estos serán los pasos. Quizá diferirán un pelín de los que voy a hacer ahora, pero lo voy a ir indicando y vais a ver punto por punto cómo hacer una soldadura correctamente y que seguro que va a funcionar y no os va a dar ningún tipo de problemas. Y os vuelvo a repetir, os recomiendo siempre llevar un equipo de soldadura, o sea, todos los elementos de soldadura dentro de la maleta de técnico, porque más de una vez os va a ser muy útil y os va a salvar la vida en muchas ocasiones, en muchos bolos que a veces tenemos problemas de este tipo. En primer lugar, como evidentemente os podéis imaginar, tenemos que usar un soldador. El soldador es este elemento en el que tenemos por un lado una parte calefactora, toda esta parte de aquí arriba es la que se calienta y justo en la punta, que veis que está más o menos estañado, es donde vamos nosotros a tener la máxima capacidad calorífica para poder soldar. Hay diferentes tipos de soldadores. Como veis, está usado. Os estoy enseñando mi equipo, una parte de mi equipo del que yo uso para hacer reparaciones, por lo tanto no son nuevos, están bastante usados. La parte de delante, como os digo, es la que se calienta,
Y aparte tenemos la ventaja que en esta marca y en otras marcas de calidad podemos cambiar lo que serían las puntas. Este ya tiene la punta puesta, os enseño otro. Este está sin la punta, sería exactamente igual pero sin la punta. Yo aquí puedo añadir puntas, en este caso es bastante gorda, puedo añadir finas, puedo añadir puntas planas, dependiendo un poco de lo que tengo que soldar, si tiene que ser una clavija, si tiene que ser algo un poco más complejo. Luego existen diferentes tipos de soldadores, por ejemplo este de aquí, que sería exactamente igual pero finito, muy fino. Si os fijáis, la punta parece casi una aguja. Este se usaría para circuitos impresos, para cosas muy delicadas donde necesitamos poca potencia. En general un soldador en este caso son 60 vatios, en este son 30 vatios. Necesitamos para cada cosa un soldador. Si vamos a usar este, por ejemplo, en un circuito impreso hay que ir con cuidado porque genera demasiado calor, entonces nos puede despegar las pistas. En cambio este, al ser tan pequeñito, para cosas muy delicadas nos va a funcionar muy bien. Como os digo, fijaros que están usados. En este realmente ya tengo que cambiarle la parte de arriba, la punta intercambiable. Bueno, otro elemento que es importantísimo evidentemente es el estaño. El estaño es un metal que se funde a 400 grados, que es lo que nos da el soldador, y en este caso es una aleación, o sea, es un estaño. Antes era estaño plomo, ahora han cambiado otros metales, pero en realidad seguimos teniendo la misma característica, el mismo punto de fusión. Entonces, se venden rollos. El estaño sí que es importante que lo compréis con núcleo de resina. A veces encontraréis estaño para soldar con flamete, o sea, con soldador de butano, de gas, que no tiene resina en el interior, pero a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juntemos esto y lo fundamos, la resina nos va a impregnar lo que es la punta y el conector a soldar y nos va a desoxidar esa superficie para que agarre perfectamente el estaño. Si no tiene resina es muy difícil que agarre. Por tanto, el estaño siempre que lo compréis que sea con resina interior. Si compráis en tiendas de electrónica o en webs de electrónica, seguro que el estaño ya os lo van a enviar correctamente. Y si no, fijaros a ver si pone que tiene resina. Luego hay otra posibilidad, que si no tenemos resina, que sería comprar la resina, comprarla aparte. Esto sería una resina específica para soldaduras, una pasta de soldar, y la tenemos que poner con un pincel. Yo la tengo, fijaros, ¿veis? Está también usada. ¿Qué hacemos? Pues en este caso, pues entramos el soldador cuando está caliente, nos desestaña bien todo lo que sería la punta. Y esto lo uso yo cuando tengo que hacer soldaduras bastante complejas, como pueden ser soldaduras en ambientes marinos, donde los bornes están oxidados, los cables están oxidados. Este tipo de resinas funcionan muy bien. También es una opción, aunque yo os digo siempre, el estaño siempre yo lo compro con resina interior. Esto sería para casos ya bastante, digamos, importantes, casos donde tenemos necesidades técnicas complicadas. En cuanto a mecánica, bueno, podemos usar para pelar cables y demás, podemos usar la típica tijera de electricista. Son unas tijeras que aquí tienen una muesca para poder coger el cable y cortarlo, y es una tijera estándar normal, o sea, las que podéis encontrar en cualquier ferretería. Yo, la verdad, si vais a hacer muchos cables, este tipo de tijera no es demasiado cómodo, entonces yo casi siempre uso un sistema, unos alicates de corte que serían estos de aquí. Fijaros, ¿qué ventaja tiene una cosa sobre otra? Pues que aquí yo tengo unas muescas que cuando cierro ya vienen hechas para diferentes calibres de cables. Entonces, cuando yo tengo diferentes cables, cuando cierro, simplemente cierro un pelín, estiro el cable y me queda pelado sin romper ninguno de los hilos. Esto sería en el caso de que tuvieseis que cortar mucho cable, que tuvieseis que hacer muchos conectores, o sea, muchos cables con conectores y demás. Vale la pena tener unas tenazas de corte, bueno, como esta o como cualquier otra. Hay muchos tipos de tenazas para cortar cables. Yo también uso a veces pues unas pinzas de corte, o sea, unas tenazas de corte, que son bastante más fuertes que el resto. Cuando tengo que cortar cables
gordos, o hay que cortar un pin, o hay que cortar alguna cosa que no nos basta con los otros sistemas. Luego, para ya la soldadura en sí, pues también nos va bien unas pinzas. Cualquier pinza que podamos coger los cables, sobre todo los cables más delicados, los podamos coger para sujetarlo y poder hacer la soldadura correctamente. Son cómodas, estas son rectas, las hay que son curvadas. Bueno, cada uno se acostumbra, yo estoy acostumbrado a estas, la verdad es que van bastante bien y de momento con esto funciona, pero cualquier pinza que os pueda funcionar os iría bien. También podemos usar un bisturí de estos que venden en la farmacia, para según qué tipo de cables a veces nos hará falta un bisturí o un cúter. Yo tengo bisturí porque es para cables más finitos, cables muy pequeños, entonces el cúter quizás sea demasiado grande, pero con esto yo puedo quitar la funda de lo que es el cable sin dañar los conductores, que es lo que al final yo quiero. Otra cosa importante serían pinzas para la ropa. ¿Para qué? Pues para sujetar los conectores. No hace falta comprar sofisticados sistemas de pinzas de cocodrilo. Con pinzas para la ropa va muchísimo mejor y evidentemente muchísimo más barato. Yo intento siempre pues usar cosas domésticas, básicamente porque si un momento me quedo simplemente tengo que coger lo que tengo en casa y puedo trabajar sin problemas. Al igual que también venden soportes para lo que es el soldador. Yo tengo uno hecho con un trozo de alambre que no cuesta nada, o sea, es simplemente un trozo de alambre con esta forma que veis. Entonces yo lo que puedo hacer es coger el soldador y cuando no lo estoy usando, que está caliente, lo pongo de esta manera. Es importante no ponerlo así, porque aquí vamos a transmitir el calor al metal y podemos fastidiar la superficie, pero con un poco de práctica, yo os quería siempre con el protocolo lo pones así y automáticamente tienes un soporte para el soldador a precio baratísimo. Si esto lo dejas en cualquier sitio, un momento dado vas a hacer una instalación, lo dejas, pues no te importa, llegas a casa y te fabricas otro. Entonces esto sería un soporte casero pero efectivo. ¿Qué más podemos tener aquí? Pues un trapito, un trapo de algodón que no sea sintético, que nos va a servir para limpiar la punta del soldador. Esto lo veréis en plan comercial, también hay unas espumas que son para limpieza de soldadores y tal. Al fin y al cabo no es más que una espuma que aguanta la temperatura mojada en agua. Por tanto, un trapo que sea de algodón, que no sea sintético, simplemente lo mojamos en agua. Cuando tenemos la resina aquí se nos ha resecado, que está marrón, simplemente hacemos así, fijaros, incluso aquí ahora se limpia, limpiamos la punta y perfecto, no tenemos que hacer gastos extras. Y luego, pues que nos queda, pues los conectores. Aquí tengo una serie de conectores, en este caso XLR, un TRS, o sea, esto ya veremos ahora cómo soldarlos, pero bueno, que el tema del conector dependerá evidentemente del que tengamos que hacer. Entonces aquí tendremos los pines, lo veremos más cerca ahora, lo pondré más cerca y veréis cómo funciona. Primero os voy a enseñar la técnica para soldar, la técnica de soldadura, que es importante que sepáis cómo hacerlo antes de enchufar absolutamente nada. Vamos a primero ver el cable que vamos a usar. Vamos a hacer una conexión balanceada de XLR por los lados. Vemos que el cable ahora aquí pues está mal, ¿no? O sea, está mal pelado. Entonces, en este caso, simplemente cogemos y saneamos este trozo. Y lo que tenemos ahora pues es el cable ya liso, perfecto, y vamos a usar la herramienta que os he dicho antes. Entonces vemos que aquí la muesca más gorda es esta de aquí. Simplemente lo ponemos aquí en su sitio y haciendo un poco de presión estiramos, y fijaros que no me ha cortado prácticamente ningún hilo, o sea, los hilos de la malla han quedado perfectos, no ha cortado ninguno, me ha quedado perfectamente bien. Entonces, bueno, lo que se trata es de separar esta malla. Vamos separando lo que sería la malla exterior del hilo y la vamos juntando fuera. Muchos cables como este tienen una funda de tela o de papel. Entonces esta funda simplemente es para que
no se nos rompan los cables, o sea, es una protección mecánica, digamos. Entonces volvemos a coger las tijeras, que es siempre lo mejor que los alicates, y saneamos también toda esta zona, la dejamos perfectamente bien, y ahora sí nos aparecen todos los cables que conforman una conexión balanceada. Entonces simplemente enrollamos la malla para que no quede ningún hilito suelto, nos podría dar problemas, y pelamos esto de aquí arriba. Entonces ahora con muescas más pequeñas simplemente lo introducimos aquí, estiramos, introducimos el otro, estiramos, y fijaros que nos ha quedado perfectamente bien pelado el cable y no tiene ningún tipo de muesca ni nada, o sea, no tiene ningún defecto, nos lo hemos cortado perfectamente bien y nos ha quedado todo en su sitio. Este es el aspecto que tiene que tener nuestro cable. Por un lado la malla, que la hemos enrollado perfectamente bien, y los dos polos, los otros dos cables que nos llevarán la señal. El rojo será el vivo, o sea, en el conector tendrá aquí en el pin 2, y el blanco, este que es blanco, a veces puede ser transparente o puede ser negro, sería el pin 3, que sería el retorno. Entonces esto sería la manera correcta de pelar un cable para que nos quede perfectamente bien y podamos ahora después hacer la soldadura. Ahora os voy a enseñar el siguiente paso, que sería estañar cada uno de los cables para después poder hacer la soldadura y hacerla lo más rápidamente posible. Vamos a estañar el cable. Como os he dicho, fijaros, ya lo tengo pelado, lo tengo bien puesto. Ahora, para estañar simplemente tenemos que acercarlo al estaño, a nuestro rollo de estaño, y con un golpe rápido, o sea, fundimos el estaño, el soldador está caliente, fijaros, con un golpe rápido hacemos así y ya tenemos este conector estañado, perdón, el cable. Vamos aquí, estañamos el otro y estañamos el siguiente. Fijaros que es una operación rápida, no se nos tiene que fundir lo que es el plástico protector. Entonces la manera es así de rápido, simplemente un toque aquí, nunca coger el estaño y llevarlo porque la resina se nos evapora, sino que acercarnos directamente al estaño, le damos un toque y ya lo tenemos estañado. El siguiente paso, que será pues estañar, que ya lo tengo preparado, nuestro conector. Fijaros que ya lo he cogido, lo he puesto en un XLR, en una pinza. Entonces ahora haríamos lo mismo, o sea, nos venimos aquí, ponemos aquí, ya lo tenemos estañado, tenemos un estañado, tengo que darle un poco más de estaño. Vendríamos aquí, pondremos el segundo, ¿veis? Ya está estañado. Y ahora el tercero. Perfecto. Entonces, ahora aquí, si os fijáis, ya tengo todas las puntas tienen estaño y lo que es el conductor también. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente cuando juntemos el conductor, lo pongamos aquí encima y le demos calor, automáticamente nos quedará la soldadura hecha. Voy a cambiar la posición de la cámara y lo veis. Aquí tenéis el conector, el XLR. Como sabéis, tiene 3 pines, entonces hay que saber cuál es el que soldamos en cada sitio. Yo, en este caso, ya lo he localizado y he visto que este de aquí arriba, esto sería el pin número 1, por tanto en este pin número 1 va a ir la masa, tengo que soldar la masa. En el pin número 2 va a ir el rojo y en el pin número 3 será el retorno, que es el blanco. Entonces, simplemente ahora para soldar lo que hacemos es fundimos el estaño que tenemos aquí, ponemos el cable encima, fijaros, y ya está soldado, ya lo tengo soldado. Ahora así tengo que mover un poco el conector, entonces lo pongo en posición. Fijaros lo duro que ha quedado, o sea, me queda una soldadura perfecta. Vamos a soldar ahora el blanco. Simplemente lo mismo, hacemos exactamente igual, venimos aquí, fijaros que fundo el estaño, como hay estaño en los dos lados,
se funde, ya está soldado. No podemos dejarlo demasiado rato, porque si lo dejamos un rato, corremos el riesgo de que se nos funda o bien la base, lo que sería el conector, o que se nos funda lo que es la funda, el aislamiento, y podemos tener un problema. Vamos con el rojo, entonces el rojo es el último que nos queda, creo que será el que mejor se verá. Entonces lo ponemos aquí, le damos aquí, lo mismo, estañamos, se ha fundido el estaño, ya está, ya no tenemos que tocar más. Fijaros, ya tengo soldados los 3 conectores en los 3 pines en mi conector XLR. ¿Qué necesitamos tener en cuenta aquí? Pues sobre todo fijaros que las soldaduras han quedado brillantes. Eso quiere decir que la soldadura está bien hecha, está correcta. No hay nada negro, no hay una capa negra, una pátina negra por encima de la resina. O sea, es importante también esto, porque podríamos haber hecho lo que es una soldadura fría. Y si queremos comprobarlo, pues ningún problema. Cogemos, pegamos un tirón, miramos a ver si pegamos un buen tirón, como he hecho yo ahora, no se va. Entonces, si no se va, quiere decir que está perfectamente soldado nuestro cable. Es importante hacer esas pruebas porque siempre podríamos tener una soldadura fría o tener cualquier cosa que hace que no hace contacto. Si no hay contacto, entonces es un problema, porque creemos que sí está soldado, pero no lo está. En este caso está perfecto. Ya nos quedaría solo montar lo que sería el conector y en un momento dado conectar el otro lado, soldar el otro lado, bien otro XLR, un TRS, cualquier conector que necesitemos. Y bueno, esto sería la manera como soldar un conector.